¿Podemos usar la lógica y la razón para entender la Biblia? Algunos cristianos sostienen que la Biblia no puede comprenderse a través de la lógica y la razón porque no está hecha para ser comprendida con nuestras mentes humanas. Para fundamentar esta posición suelen usar algunos de estos versículos bíblicos. Primera de Corintios 1, 18 al 21, la versión de la Reina Valera actualizada, dice lo siguiente: porque para los que se pierden, el mensaje de la cruz es locura, pero para nosotros, que somos salvos, es poder de Dios, porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde el disputador de esta edad presente? ¿No es cierto que Dios ha transformado en locura la sabiduría de este mundo? Puesto que en la sabiduría de Dios el mundo no ha conocido a Dios mediante la sabiduría, a Dios le pareció bien salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Más adelante, en el capítulo 2, versículo 14, leemos: pero el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locura y no las puede comprender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Será posible que la Biblia no pueda ser pensada y razonada con lógica? Si esto fuera cierto, la Biblia no podría comprenderse y analizarse del mismo modo en que se comprenden y analizan otros libros, y, más aún, para comprender mejor a Dios, un creyente debería estar cada vez más loco. Llevado este razonamiento a su extremo, podríamos decir que aquellos internados en los manicomios deberían ser los que mejor comprendan la voluntad de Dios. Por supuesto, esto no es así. Con el argumento de que la palabra de Dios es locura y que no se puede usar la lógica y el entendimiento humano para comprenderla, algunas personas promueven doctrinas y pensamientos totalmente alejados de la voluntad de Dios y totalmente alejados del sentido común. Y cuando son confrontados, sencillamente recurren a estos versículos diciendo: no puedes comprenderlo porque la palabra de Dios debe creerse y no razonarse. ¿Escucharon alguna vez a alguien decir estas cosas? Bueno, como vamos a ver, esta forma de pensar está muy lejos de la sana doctrina de Dios. Dios es el creador del ser humano y es quien creó nuestro cerebro con la capacidad de pensar y de razonar conforme a normas lógicas. Si Dios desea comunicarse con el ser humano, tiene que hacerlo conforme a la forma en que el ser humano razona. Lo repito, si Dios realmente desea comunicarse con el ser humano, tiene que comunicarse de la forma en que el ser humano razona. Si Dios usara sus palabras de un modo totalmente ilógico e irracional, jamás podríamos comprender su voluntad y en verdad no tendríamos una palabra de Dios. Solo tendríamos un conjunto de palabras del cual no sabemos cuál es su significado. Si Dios no usó sus palabras de un modo que se ajuste a la forma de expresarse y de pensar del ser humano, de nada nos serviría el hecho de que haya inspirado la Escritura. Si todo el entendimiento de Dios viniera por revelación y las palabras escritas no tienen el sentido que normalmente le damos a las palabras, ¿para qué dejó Dios su palabra escrita? ¿Qué sentido tendría inspirar una escritura cuyo significado no se puede comprender del modo en que leen y razonan todos los seres humanos? ¿Acaso Dios se burla de la humanidad? ¿O será que realmente la Biblia nos transmite su voluntad en palabras que podemos comprender con nuestra razón y con nuestra lógica humana? En 1 de Timoteo 2:4, la Biblia dice que Dios desea que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de su verdad. Pero, ¿cómo sabremos cómo ser salvos y cuál es su verdad si Él no comunica claramente su voluntad? Esta declaración sería contradictoria si por un lado Dios quiere que todos sean salvos y conozcan su verdad, pero por otro lado no comunica claramente cómo obtener salvación y cuál es su verdad. Antes de analizar qué es lo que verdaderamente transmiten los versículos de Primera de Corintios que hemos leído al principio, vamos a ver algunos versículos que nos hablan de la lógica y del razonamiento. En 2 de Corintios 10:7 leemos: miráis las cosas según las apariencias. Si alguien está convencido dentro de sí
que es de Cristo, considere de nuevo que así como Él es de Cristo, también nosotros lo somos. La palabra que se traduce considere aquí es la palabra griega logizomai. Esta palabra es muy interesante porque su significado raíz es pensar conforme a normas lógicas. Pensar sobre algo de un modo detallado y lógico. Estas son definiciones del léxico griego-inglés de Friberg y del léxico griego-inglés de Louw-Nida, que acá, yo traduje parte de sus definiciones, que son estas dos que he mencionado. Pensar conforme a normas lógicas y pensar de un modo detallado y lógico. De ahí que puede tener el sentido de considerar, razonar, reconocer, contar, pensar, etc. Aquí Pablo les está diciendo a los creyentes de Corinto que si están persuadidos de ser de Cristo, consideren, que piensen con lógica, que razonen por sí mismos, que ellos, los apóstoles y los colaboradores de Pablo, también eran de Cristo. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? Que debemos pensar y razonar, debemos usar la lógica. Romanos 3:28 dice, así que consideremos, y esa palabra consideremos es otra vez logizomai, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Luego de hacer un análisis lógico sobre la justicia de Dios en todo el contexto, Pablo llega a este versículo y dice, consideramos que, en otras palabras, lo que Pablo está diciendo es, luego de aplicar la lógica y el razonamiento sobre lo revelado por Dios y sobre lo escrito y sobre todo lo que venimos diciendo en los capítulos anteriores, entonces nuestra conclusión es que el hombre, el ser humano, es justificado por fe sin las obras de la ley. Pablo está aplicando razonamiento lógico sobre la palabra de Dios y sobre la revelación dada por Dios. Romanos 6:11 dice, así también vosotros considerad logizomai, que estáis muertos para el pecado, pero que estáis vivos para Dios en Cristo Jesús. Aquí Pablo le dice a los cristianos que se consideren muertos al pecado, que usen su razonamiento en base a la doctrina enseñada y que por lo tanto empiecen a vivir para Dios y dejen de pecar. La lógica y la razón aplicada a las Escrituras nos alejan del pecado. Una persona podría decir, si estamos bajo la gracia, entonces podemos cometer pecado y no tenemos consecuencias. Entonces en Romanos 6, Pablo va diciendo que no, porque el pecado trae muerte, porque el andar en Cristo trae vida, trae paz. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, lo más lógico es seguir a Cristo y tratar de hacer morir el pecado en nuestras vidas. Pablo está nuevamente aplicando la lógica a lo revelado por Dios. Otra palabra griega relacionada con logizomai es la palabra griega lógicos, de donde tenemos nuestra palabra castellana lógico. La palabra griega lógicos significa precisamente eso, lógico, racional, razonable, y hay dos usos solamente de esta palabra griega en el Nuevo Testamento, y los dos son muy interesantes. Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esa palabra racional en griego es lógicos. La palabra culto puede traducirse como servicio de adoración a Dios, y la palabra racional es en griego, como ya dijimos, lógicos. Es así que Dios manda a que nuestro servicio de adoración a Dios sea lógico, sea racional. A su vez, la palabra lógicos tiene su raíz en la palabra logos, que logos es la palabra que se traduce muchas veces como palabra, y muchas veces hace referencia a la palabra de Dios. Así que esta palabra lógicos también nos apunta en este contexto a que nuestro servicio de adoración a Dios tiene que estar basado en la palabra de Dios. Su palabra es la que nos da el marco necesario para saber cómo adorar a Dios, y esa adoración tiene una lógica, es racional, no es una adoración caprichosa y sin sentido. En los siguientes versículos de Romanos 12, Pablo nos va a explicar que este servicio de adoración racional se hace cuando cada creyente vive y sirve a Dios conforme al llamado y función que Dios le ha dado.
Esa es la forma de servir a Dios de una forma lógica, racional y basada en su palabra. Y fíjense cuán lógico es. Si yo tengo una obra y una persona tiene la habilidad en la albañilería y otra persona tiene habilidad en la carpintería y otra persona tiene habilidad en la electricidad, por dar un ejemplo, lo más lógico es que yo contrate al albañil para hacer la albañilería de la obra, al carpintero para hacer la parte en madera y al electricista para hacer las instalaciones eléctricas. Sería ilógico que yo contrate al electricista para hacer la parte de la carpintería y contrate al carpintero para hacer la parte de la electricidad. Lo más lógico es que cada uno sirva y funcione en la obra conforme al talento, a la capacidad y al conocimiento y entendimiento que él mismo tiene. Pablo hace lo mismo en los versículos que siguen en Romanos. Les dice, bueno, cada uno funcione en la función que le toca conforme al llamado de Dios. Ese es el servicio lógico para Dios. El otro uso de la palabra lógicos, habíamos dicho que eran dos. El de Romanos 12.1 es el primero y el otro está en 1 de Pedro 2.1 y 2. En 1 de Pedro 2.1 dice, habiendo pues dejando toda maldad, todo engaño, hipocresía, envidia y toda maledicencia, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Acá no se puede apreciar el uso de la palabra lógicos. No vimos ninguna palabra que se traduzca como racional, como lógico o algo parecido. Y eso es porque la han traducido como espiritual, pero es incorrecto porque la palabra en griego es lógicos. La traducción original de Casiodoro de Reina, que la tenemos hoy pasada a un español más moderno por Stendhal, lee del siguiente modo, dice, desead como niños recién nacidos la leche racional y que es sin engaño para que por ella crezcáis en salud. Pedro exhorta a estos cristianos a desear la leche racional y sin engaño. La sana doctrina de Dios, cuando no se ha adulterado, es lógica, es consistente, expone la verdadera naturaleza de las cosas y no las oculta. Pedro no les dijo a estos cristianos que deseen una leche irracional o demente o incongruente, les habló de una leche, una doctrina que se basa en la palabra y que es lógica. Si la palabra de Dios no pudiese interpretarse con lógica, jamás podríamos basar la doctrina en la palabra, sino que cada uno podría interpretarla a su antojo y no tendríamos una palabra de Dios. Solo tendríamos, como dije antes, muchas palabras sin sentido que solamente algún iluminado podría interpretar correctamente. Lamentablemente, muchos piensan así en el presente y muchos se presentan como esos iluminados que saben cómo interpretar la palabra y que dicen tener revelación del Espíritu y luego le quitan toda lógica a las Escrituras para enseñar la doctrina que a ellos se les antoja. Pero no es así como tenemos que tratar a las Escrituras de Dios. De otro modo, Dios no habría dicho que deseemos una doctrina lógica y basada en su palabra. Directamente habría dicho que sigamos a esos iluminados y se ahorraba el tener que dejar una revelación escrita, que aparte le costó sangre y sudor y lágrimas a muchas personas durante mucho tiempo, durante toda la historia en que fue escrita y transmitida la Escritura. Entonces, ¿cómo interpretamos los versículos que hablan sobre la locura de la predicación? Bien, lo primero que vamos a hacer es leer un poco el contexto de los pasajes. 1 Corintios 1:18 dice, porque para los que se pierden, el mensaje de la cruz es locura, pero para nosotros que somos salvos es poder de Dios. Acá ya de entrada vemos la clave para comprender el pasaje. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Son los que se pierden, los que se rehúsan a aceptar la salvación de Dios. Para ellos es que el mensaje de la salvación de Dios por gracia, por medio del sacrificio de Cristo en la cruz, es una locura. Ellos no creen que sea coherente la salvación por medio de Cristo. Pero investiguemos un poco más esta palabra locura. En el griego esta palabra locura es moria. Es una palabra que solo es usada por Pablo en la epístola a los Corintios, en el 1.18, 1.21, 1.23, 2.14 y 3.19, después pueden buscarlo tranquilo si quieren,
Y esta palabra es definida por los léxicos del griego como necedad, estupidez, locura, falta de juicio, confusión de pensamiento. En un sentido médico-psicológico, los griegos de aquella época la usaban esta palabra para describir una deficiencia o un retraso mental y también una incapacidad para pensar sobriamente o para razonar apropiadamente. Entonces, si una persona tenía deficiencia mental, la podían definir con esta palabra moria. O si una persona estaba pasando por un tiempo o estaba en un estado donde en su mente no podía razonar correctamente, usaban esta palabra moria. No se trata de la locura de estar fuera de los cabales, estar esquizofrénico, como nosotros normalmente concebimos la palabra locura, sino más bien una disminución en la capacidad para razonar y para entender las cosas. Quizá una de las palabras que mejor captura el sentido de esta palabra griega es estupidez más que locura. Para los que se pierden, para los que no quieren aceptar la salvación de Dios, el Evangelio es una estupidez. Ellos no le ven cordura a la obra de Dios, no ven racional el hecho de que Dios salve a una persona y la traslade a su reino tan solo con creer en Jesús como Señor. Y por esa causa es que se pierden, porque al no ver la salvación de Dios como algo sensato, deciden no creerla. La predicación de la obra de Dios en Cristo es una estupidez para aquellos que se pierden. Noten que no dice para los que se perdieron, sino los que se pierden. Está en presente. El verbo para pierden en griego es apolumi, que en su raíz significa destruir. Y ahí está en modo pasivo. El modo pasivo lo que hace es describir una acción que se hace sobre el sujeto. Ahora vamos a ver bien cómo se traduce eso. Y a su vez este verbo está en participio, es una acción que es continua, constante. Debería traducirse como los que están siendo destruidos, esta palabra. No es que hayan sido destruidos por su incredulidad, sino que están en un proceso de continua destrucción porque no están aceptando el mensaje de salvación. Este proceso de destrucción podría detenerse si aceptan el mensaje de la cruz y en el momento que dejen de ver como una locura el Evangelio de Dios y lo aceptan a Jesús como Señor y podrían recibir la salvación. O sea, no es gente que se perdió y ya no tiene vuelta atrás, sino que entre tanto que ellos consideren que el mensaje de la cruz es una locura, es una estupidez, van a estar perdidos, van a estar destruidos en un proceso de destrucción. Pero eso se acaba en el momento que empiecen a considerar aceptar ese mensaje del Evangelio. Pablo sigue diciendo en el 19, dice, porque escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y el 20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de esta edad presente? ¿No es cierto que Dios ha transformado en locura la sabiduría del mundo? Acá la palabra escriba podemos entenderla como experto en las escrituras. La palabra ha transformado en locura en griego es moraino. Es un verbo relacionado con moria, que habíamos visto antes, y lo podríamos traducir como hizo estúpida o idiotizó. Dios idiotizó la sabiduría de este mundo. Pero recordemos que no está hablando de la sabiduría de los creyentes de este mundo, sino la de aquellos que rechazan la salvación. Sigamos leyendo el 21. Puesto que en la sabiduría de Dios el mundo no ha conocido a Dios mediante la sabiduría, a Dios le pareció bien salvar a los creyentes por la locura o la estupidez de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos tropezadero y para los gentiles locura o estupidez, como habíamos visto. Acá lo vemos más claro. Pablo dice que la predicación de la crucifixión de Cristo y sus resultados para el ser humano que acepta al Señor es una estupidez para los griegos, hablando de esos griegos que no aceptaban la salvación, pero los judíos no encontraban el tema de la salvación como una estupidez. Para ellos era una trampa, era una piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque los judíos sí esperaban al Salvador, esperaban al Mesías,
pero ellos esperaban a un Salvador que viniera a conquistar la tierra, no esperaban la crucifixión y la muerte de Jesús. Por otro lado, los griegos estaban en el auge del desarrollo de la filosofía. Ya había pasado Aristóteles, Platón, Plutarco, los grandes filósofos griegos, y ellos buscaban el bienestar del mundo desde un lado intelectual. Querían hallar explicaciones para sus vidas y los hechos que acontecen, así que la visión de que el ser humano estaba corrompido y necesitaba un salvador espiritual y de que el bienestar de la humanidad iba a producirse recién cuando Cristo establezca su reino en la tierra, esta idea de que alguien murió en una cruz y ahora es el ser humano más poderoso del universo, todas esas cosas sin dudas rompía con todas las estructuras mentales de el griego y su filosofía. Entonces para ellos todo esto era una estupidez. Tenía que haber algo más. Tristemente en el día de hoy las cosas no difieren mucho. Mucha gente, aún de gran capacidad intelectual en el ámbito humano, considera una estupidez la salvación por medio de la fe en Cristo. Versículo 24 de 1 Corintios 1 sigue diciendo: pero para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. 25. Porque lo necio de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. La palabra necio acá es moros, también de la misma raíz que moria, y se puede traducir como estúpido. Lo estúpido de Dios es más sabio que los hombres. La palabra hombres se refiere a todo el género humano, no solamente a los hombres. Y aquí Pablo está usando una declaración que es un tanto confusa, porque está haciendo un juego de palabras para enfatizar lo que quiere dar a entender. Yo les voy a dar una traducción como expandida de estos versículos para que se entienda mejor lo que transmite el versículo. La traducción sería así: porque lo que las personas consideran que es estúpido en Dios es más sabio que la sabiduría de los seres humanos, y lo que las personas consideran que es débil en Dios es más fuerte que lo que consideran fuerte de los seres humanos. O sea, no es que haya algo estúpido en Dios, sino que hay gente que considera que ciertas cosas de Dios, en su palabra y en su forma de proceder, son estúpidas. Las personas creen saber más que Dios, creen tener una mejor forma de hacer justicia, una mejor forma de llevar adelante el curso de la humanidad. Dicen: si yo fuera Dios, en realidad esto lo habría hecho así, o lo hubiera hecho de este otro modo. ¿Cómo va a hacer las cosas así Dios? Entonces ellos se creen más sabios que Dios, y es una excusa para decir que Dios no existe, y así también denigrar a los cristianos, denigrar el cristianismo y denigrar el mensaje de las Escrituras. Pero eso que ellos creen que es estúpido y débil en Dios, acá dice que es más sabio y más fuerte que todo ser humano y todo lo que el ser humano hace o produce. Versículo 26 dice: pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Más bien, Dios ha elegido lo necio, acá es la palabra moros, lo estúpido del mundo, para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo ha elegido para avergonzar a lo fuerte. Dios ha elegido lo vil del mundo y lo menospreciado, lo que no es, para deshacer lo que es. Y en el 29, a fin de que nadie se jacte delante de Dios. Esto no quiere decir que todos los sabios, todos los entendidos y todos los fuertes del mundo no puedan participar de la vida cristiana, o que queden en segundo plano. Lo que hay que entender es estas declaraciones a la luz del contexto que venimos leyendo. Pablo les está diciendo que aunque el mundo considere que ellos son insensatos, débiles y de poco valor, Dios los considera sabios, fuertes y de gran valor por el solo hecho de que han aceptado la salvación por medio de Cristo. El apóstol Pablo es un ejemplo de un hombre que tuvo muchísima instrucción y una posición social de gran prestigio. Pablo era un fariseo, un maestro de la ley que dejó su función de lado, y Dios lo llamó a predicar el evangelio de Dios para salvación, pero sus conocimientos previos sobre la ley le sirvieron de base para comprender mejor la gracia de Dios y no fueron totalmente descartados. Pablo conocía muy bien la ley de Dios, conocía las Escrituras de memoria, porque los maestros de la palabra de Dios en ese momento tenían que conocerse de memoria toda la Escritura, toda la parte que hoy llamamos Antiguo Testamento.
Eso evidentemente para Pablo fue muy útil, porque él después podía disertar, podía charlar, podía decir, ven lo que la Escritura decía acá, bueno, significa esto, para esto vino Cristo, acá esta Escritura que está acá está señalando a Cristo. Toda esa sabiduría que Pablo adquirió le fue de mucha ayuda para su prédica del Evangelio también. Pablo lo que está diciendo es que lo estúpido del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Esto es porque la gente incrédula del mundo suele considerar que una persona es estúpida por querer seguir a Cristo como Señor. Pero Dios escogió a esas personas porque aunque el mundo les parezca que somos estúpidos, para Dios somos sabios por haber creído en Él y por haber creído en su salvación. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 12, vamos a leer hasta el 16, dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu de este mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que conozcamos las cosas que Dios nos ha dado gratuitamente. De estas cosas estamos hablando, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, interpretando lo espiritual por medios espirituales. Pero el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, estupidez, y no las puede comprender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual lo juzga todo, mientras que él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Y aquí lo tenemos nuevamente. Quien no puede aceptar la sabiduría de Dios y la considera como una estupidez es el hombre natural, aquel que no ha aceptado a Cristo como Señor y consecuentemente no ha recibido el don de Espíritu Santo. Dios obra en el cristiano a través del don de Espíritu Santo para hacerle entender su voluntad. Esto no significa que el cristiano no deba usar la lógica y el razonamiento para comprender la palabra. Una vez que uno recibe el Espíritu de Dios, la lógica no es anulada de nuestras vidas. Todo lo contrario, uno ahora tiene la capacidad de pensar con mayor lógica y de entender mejor la palabra de Dios escrita y la voluntad de Dios que ésta nos revela. Nosotros ahora tenemos la mente de Cristo. ¿Qué quiere decir tener la mente de Cristo? Que estamos conectados con Cristo mismo y Cristo puede transmitirnos sus pensamientos, su entendimiento, y de esta manera nosotros entendemos más, pero lo hacemos a través de entender la lógica que hay detrás de todo el plan de Dios y de la forma en que Dios procede y de la justicia con la que Dios se maneja. Muchas veces mientras estudiamos la Biblia encontramos enseñanzas difíciles de comprender o versículos aparentemente contradictorios. Entonces debemos orar a Dios y estudiar y considerar el pasaje utilizando la lógica y el razonamiento, y en ese proceso Dios muchas veces activa nuestra lógica a través de su Espíritu en nosotros y nos hace comprender el sentido de lo que estamos queriendo comprender. Es un trabajo conjunto entre nuestro uso de la razón y el poder de Dios actuando en nosotros. Pero Dios jamás dijo que la lógica y la razón debían ser descartadas para poder comprender su palabra. 1 Corintios 3, 18 al 23 dice: nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros cree ser sabio en esta edad presente, hágase necio, hágase estúpido, para llegar a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es locura delante de Dios, pues está escrito: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que nadie se gloríe en los hombres, pues todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Pedro, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Si leemos tan solo los versículos 19 y 20, podrían sonar confusos, pero leyendo todo el contexto, el mensaje queda más claro. Pablo dice en el 18 que si alguno se cree sabio en este siglo, hágase estúpido. No dijo si alguno es sabio, descarte su sabiduría. Pablo está hablando a aquellos que creían que su sabiduría humana era mejor que la sabiduría de Dios que Pablo predicaba. Si leemos 1 Corintios 1, del 11 al 13, cuando empieza la carta, podemos ver que había cierta división entre los cristianos de la iglesia de Corinto,
porque ellos estaban fijando en los hombres que estaban al frente y no en el señorío de Cristo. Y por lo tanto, unos decían, yo soy de Pablo, otros decían, yo soy de Apolo, otros decían, yo soy de Cefas es Pedro, poniendo sus ojos, poniendo su mirada, su atención en los hombres y en la capacidad y habilidad de estos hombres, y no fijando su vista en la obra de Dios en Cristo que se estaba llevando a cabo a través de esos hombres. Leyendo el contexto, también vemos que algunos creyentes decían que Pablo era débil y era estúpido porque andaba en pobreza, mal vestido, pasando hambre, encarcelado, maltratado, etc. Pablo pasó muchas cosas difíciles por causa de la predicación de la palabra, y por esa causa también era tomado como un débil o como un estúpido por algunos de los creyentes, que evidentemente se creían mejor que él por estar mejor económicamente. Entonces Pablo corrige este error doctrinal, mostrándoles que la sabiduría y fortaleza humana no son lo importante delante de Dios, sino su aceptación de la obra de Dios en Cristo. Llegando a estos versículos, Pablo les dice que no se gloríen en los hombres, porque los hombres en que ellos se gloriaban, Pablo, Apolos y Cefas, estaban puestos allí para servirles, pero ellos eran de Cristo y Cristo es de Dios. Entonces, lo que vemos es que esto es una corrección doctrinal en cuanto a poner la mira en un hombre de Dios y no en Dios mismo. Es una corrección en cuanto a confiar en la sabiduría humana y no en el poder de Dios, pero jamás se dice aquí que el cristiano no deba usar su lógica y su razonamiento para comprender la palabra, ni para tratar de comprender la naturaleza de amor de Dios y la justicia de Dios. Muy por el contrario, vimos al principio que Dios mismo dice que quiere que aprendamos de su sana doctrina, que es lógica, y quiere que usemos la razón para comprender su justicia, y quiere que le sirvamos de un modo lógico y racional. ¿Quieren saber en qué más Dios quiere que nos ocupemos de razonar con lógica? Filipenses 4:8 dice, en cuanto a lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo que merece alabanza, en esto pensad. Y esa palabra pensad es logizomai. Dios quiere que usemos la lógica y el razonamiento para considerar con detalle todas estas cosas que menciona en la lista.